Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Gracias a Dios, estamos este segundo domingo del mes de enero, primer mes de este año 2022, y es para mí un privilegio llegar a ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona y doy gracias por permitirme estar con ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos das, en el cual nos permites alegrarnos en ti. Te ruego que guíes nuestros corazones. Vamos a tener un buen tiempo en gozarnos en tu palabra y en tu alabanza. En Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Quiero invitarles a que escuchemos la siguiente alabanza. Quiero invitar que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Efesios, carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. Si quieren acompañarme, voy a hacer la lectura. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Esto es palabra del Señor. Qué bueno que hemos iniciado este año 2022 y aunque han pasado tan solo 9 días, yo pienso que aún las realidades del 2021 son las mismas realidades que vimos hoy día. Seguimos teniendo una sociedad polarizada, no solo en el ambiente político, sino también en su esencia los valores que hay en la misma. Los hombres y mujeres que forman esta sociedad están polarizados en sus perspectivas e ideologías, en el matrimonio, la familia, los hijos, la educación. Y no solo eso, nos hemos tan familiarizado hasta con la violencia, la delincuencia, que parece que nos acostumbramos a verla. Nos encontramos en una sociedad, en una franca decadencia. Lo bueno es considerado malo y lo malo bueno. Y en medio de esta realidad que vivimos, ¿puede la Iglesia de Cristo hacer algo? ¿Estamos haciendo algo? Y si sí lo estamos haciendo, ¿qué resultados estamos teniendo? Dios llama a los creyentes a vivir en una nueva sociedad creada en Jesucristo. Y de esto quiero platicar con ustedes. La nueva sociedad en Cristo, llamados a vivir en ella. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir que Dios hable en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi vida. Toma mi mente y corazón. Háblanos, Señor. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Amén. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, nos encontramos con una carta que puede constituirse, en lo personal, una de las favoritas para mí, ¿sí?, en grandes retos para la iglesia, para la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque es una carta que nos llama a ser una nueva sociedad en Cristo Jesús. La carta, si bien algunos intentan dudar un poco de la autoría del apóstol Pablo por lo impersonal, es decir, las otras cartas de Pablo tienen varios saludos personales, esta no. Es debido a que la carta es considerada una enseñanza para un grupo de iglesias en Asia Menor. Sí, cerca estaba Éfeso, y es muy posible que en la iglesia de Éfeso se haya leído tal cual. A los Efesios es escrito esto. Pensando en esto, esta carta viene a ser de mucha enseñanza para la iglesia hoy día, porque al adentrarnos a ella nuevamente, nos anima como creyentes a hacer ese factor de cambio en la sociedad en que vivimos. Sí, nosotros como Iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque, debemos tener una visión de impactar la sociedad que nos rodea con el Evangelio de Jesucristo. Ese es el pensamiento que yo quiero animar a tener. Un pensamiento que nos lleve de veras a desarrollar una actitud de cambio en nuestro derredor. ¿Con qué? Con el pensamiento y la vida de Jesucristo. Veamos cómo Pablo introduce esta carta. Fíjense lo que dice Efesios 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo empieza con un saludo tomando en cuenta el apostolado que le fue dado por el Señor Jesucristo por voluntad de Dios. Este apostolado que recibe él cuando es llamado en el camino a Damasco. Y pensando cómo es que Pablo esa carta la escribe a ese grupo de iglesias en la región de Éfeso, no podemos olvidar que la sociedad que rodeaba la sociedad griega, y pensando específicamente quizás la de Éfeso, era una sociedad basada en la idolatría. Adoraban a una diosa pagana llamada Diana. El adulterio era común, las perversiones sexuales también, la falsedad, la traición, valores muy bajos. Todo esto, ¿sí?, que pudiera estar ocurriendo en esta sociedad, Pablo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y encontramos dos aspectos importantes. Es que no solamente eran santos en el sentido de que eran apartados para Dios, porque eso significa la palabra santo, significa que Dios lo apartó. Dios nos aparta por medio de la fe en Jesucristo para ser de Él. Pero no solo eran santos, apartados para Dios, sino también eran fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que estos creyentes en Jesucristo tenían buen testimonio de vida en la sociedad en que se encuentran. Y a estos, Pablo les dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y qué está diciendo? Gracia y paz. Es decir, esa gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el que recibimos por medio de la fe en Jesucristo y recibimos esa salvación. Esa salvación que es también por medio de la fe. Y esa salvación, ¿sí?, que nos es dada, trae la paz con Dios, ¿sí? La paz que Dios nos da en Cristo Jesús. Esa gracia que es por la fe en Cristo Jesús. Sí, entonces nos encontramos como el apóstol Pablo ve a esta sociedad que impactaría a una sociedad que a pesar de sus circunstancias adversas, Dios podría usarla o Dios la usaría para hacer impacto a ellas. Ahora, ¿cómo poder ser una sociedad? Una nueva sociedad en un mundo caído. Lo primero es que somos una nueva sociedad muy bendecida. Pablo, después de saludar a los creyentes, empieza bendiciendo al Señor. ¿Por qué? Dice el versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos que Pablo empieza bendiciendo al Señor, pero no lo bendice para pedir, lo bendice para dar gracias. Sí, para dar gracias, ¿por qué? Por las bendiciones recibidas. Sí, bendito Dios, porque ya nos bendijiste. Y esta bendición espiritual tiene un detalle muy importante. Es una bendición que, según el texto, con toda la bendición de Dios es para estos fieles y creyentes en Jesucristo, santos y apartados, que perseveran en la fe, sí, con toda bendición espiritual. Ahora, ¿a quiénes bendijo Dios? A los santos y fieles que perseveran en la fe. ¿Y cómo los bendice? Con toda bendición espiritual. ¿Qué características tiene? Es que está en los lugares celestiales. Quiero ver estos tres aspectos. El primero no hay mucho que decir, pero ya comentamos
eran apartados para Dios y permanecían fieles, santos y fieles. La bendición es espiritual, ¿sí? Toda espiritual. Y vamos a señalar los aspectos de estas bendiciones espirituales. Dios no se guarda ninguna bendición, Dios nos las da todas. Y tercero es que es en los lugares celestiales. Y quiero abordar este punto, ¿por qué? Porque miren, en medio de lo que vive la sociedad hoy día, nos encontramos en una crisis profunda a nivel mundial. El panorama mundial es adverso y atenuado por la pandemia. Vemos que las crisis en el trabajo, económicas, de salud, familiares han abundado. Esa es parte de una realidad de la vida, de la sociedad de hoy. Hoy podemos decir que nos sentimos bien, mañana hay personas que en 2 o 3 días pierden la vida. ¿Qué tienes seguro hoy? Gente pierde su trabajo de un día para otro, las empresas quiebran en la bolsa de valores, etcétera de cosas. ¿Qué significa? Es en este mundo, sí, se corrompen, se dañan, se pierden. Jesús dijo en Mateo 6, 19 y 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por tanto, amados, cuando el Señor habla sobre estas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales, estamos diciendo que está en un lugar donde no se pierden, no se corrompen, donde el hollín y la polilla, el orín ni la polilla la dañan. Nada las puede afectar, porque Dios las tiene en un lugar seguro. ¿Sí? Cristo Jesús, en quien es toda esta bendición, es el aval, el soporte, el contenedor, el medio, aquello que sostiene. Ahora, pensemos en estas 3 bendiciones que el Señor nos da. Y la primera bendición es escogidos para una nueva sociedad. Dice el verso 4, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, hay unos programas y también una forma de negocio, y de gente que a sobre cerrado da una oferta por una planta, la venden de fuera, y los postores dicen, pues yo ofrezco tanto, el otro tanto, y quien gana ofreciendo, ¿sí?, compra toda la planta, pero no saben exactamente con qué se van a encontrar. Hay otros también programas que presentan gente que compran contenedores o compran las cosas que están en una bodega, pero lo ven a lo lejos, no saben exactamente qué hay dentro y deciden apostar su recurso. Dios no hace esto. Tengo que decirte algo. Cuando dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es que Dios te conocía a ti personalmente, a mí personalmente. De Él no está escondida nuestra realidad. Y de tal manera nos conoce que nos llama a ser santos y sin mancha delante de Él. Así que el llamado de Dios a la vida del creyente fue un llamado consciente de Dios, de a quien estaba escogiendo. Y no está en función de quién es la persona, sino de su amor. Sí, en su amor, la fuente principal de la salvación, nos elige, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer y formar esa nueva sociedad. Ese es un punto muy importante. Yo no sé cómo fuiste, cómo fue tu vida, cómo ha sido, pero Dios hoy está llamándote para que seas suyo. Y si ya eres suyo,
Él te escogió para que seas santo y sin mancha. La segunda bendición espiritual es viniendo a ser hijos de Dios en nuestra nueva sociedad. Y dice el versículo 5 y 6, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Mientras la primera bendición nos escogió en un sentido pasado, la segunda bendición es somos escogidos, somos hechos hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nos adopta en Cristo Jesús? ¿Sí? Porque no éramos hijos de Dios, éramos criaturas de Él. Pero la fe en Jesucristo nos viene a dar esa adopción, ese nuevo nacimiento espiritual. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Porque eras bueno, guapo, buen negocio? No. Es en Cristo Jesús el único medio y motivación de Dios según el puro afecto de su voluntad en el cual somos aceptados. No considera ningún aspecto que tú tengas. Y cuando dice el puro afecto de su voluntad, es que no tiene ninguna influencia alrededor de Dios, ni aún de nosotros mismos, para ser objeto de su amor. ¿Sí? Nuestro pecado nos hace repulsivos a Dios, pero en Cristo somos amados. ¿Y todo esto para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual somos aceptos en el amado. Sí, para gloria de Él, para alabanza de su nombre. ¿Sí? Pongan atención en esto. Todo esto ocurrió, ser escogidos, santos y sin mancha, adoptados hijos suyos, para alabanza y gloria de su gracia, de su favor inmerecido en Cristo Jesús. No hay nada que yo me pueda jactar. No hay nada o algo que yo pueda presumir. Mira, me elegiste porque yo hice nada. Y este pensamiento es importante a tu vida porque debe traer humillación. Debe traer completamente rendición a la soberana voluntad de Dios. En otras palabras, démosle gloria a Dios por todo lo que hizo por nosotros, sin nosotros y sin que lo mereciéramos. Finalmente, la tercera bendición espiritual es la unidad en Cristo de esta sociedad. Y miren, es una realidad. Vivimos en una sociedad que agoniza y no lo quiere reconocer. Están ciegos. Los gobiernos incapaces de responder a las realidades de la sociedad y de la gente, con problemáticas sociales que no sabe resolver. Con una sociedad con tantas divisiones. Padres se entregan a hijos, hijos afectan a padres. Esto, algunos lo llamarían apocalíptico, pero lo cierto, esta es la realidad de la sociedad. Y yo estoy convencido que no era diferente en los tiempos del apóstol Pablo. Y aún las familias, las parejas, los matrimonios. Es una sociedad afectada por el pecado y sobre todo completamente desquebrajada, sin unidad. Es en medio de esto que el apóstol Pablo escribe, ¿sí?, a la iglesia. ¿Sí? Primero, el primer aspecto es que dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
La primera realidad que tenemos que reconocer es que éramos esclavos del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. El mensaje de Jesucristo nos trae libertad. Jesús dijo en Juan 8:3 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El verso 4. El pecado esclaviza la vida del hombre, pero dice el texto, tenemos redención. Jesús vino a redimirnos. Lo que este es un concepto claro en la esclavitud, porque redimir era pagar el precio de la esclavitud para libertad. Jesús nos enseña esta figura. La palabra de Dios nos enseña esta figura, que la sangre de Cristo vino a pagar ese precio para darnos esa libertad. El pecado no es una figura religiosa, es una realidad en el hombre que vive en él esclavizado. Por esta razón, la sociedad en la cual vivimos cae cada vez más bajo. El pecado destroza sus vidas, sus hogares, su sistema de gozo y diversión en adicciones, drogas, alcohol, sexo, violencia. Déjenme platicarles una historia. Había una comunidad en Nueva Guinea, una tribu de caníbales. Y la virtud más grande que exaltaba esta tribu era la traición. Es decir, ellos presumían ser traicioneros. Y bueno, un día invitaron al jefe de la tribu vecina para hacer las paces. Y lo invitaron a comer y comieron con él. Y al final de la comida, por atrás lo matan. Y se lo comen. ¡Wow! La realidad en esa comunidad de traición, ¿sí?, habla sobre lo que dice en un sentido la realidad en el corazón del hombre. Podemos hablar de esos problemas que existen en esta comunidad caníbal, pero hoy día nuestra sociedad, ¿hacia dónde está caminando? ¿Saben por qué? Por el pecado. Segundo aspecto, ¿sí? Solo Jesucristo nos hace libres. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros merecemos muerte, pero en Cristo Jesús nos es ofrecida vida y vida eterna. Es esperanza. Déjenme seguirles platicando la historia de esta tribu en Nueva Guinea. Una pareja de misioneros contaron esta historia de esta tribu. Ellos llegaron a compartir el mensaje de Jesucristo, pero ¿saben? Tenían un problema. Cuando hablaban sobre la historia de Jesucristo, ¿saben quién era su héroe? Judas. Sí, se gozaban porque Judas había traicionado a Jesús. Y ellos estaban preocupados cómo poder hablarles el mensaje de Jesucristo a estas personas. A raíz de la muerte de este hombre de la otra tribu, se empezaron a suscitar guerras entre ellos. Se estaban matando mutuamente y los misioneros no sabían qué hacer. Llegó un momento que hablaron con el jefe de la tribu. Le dijeron, nosotros nos vamos. Y esto les dolió. ¿Por qué? Porque los misioneros habían traído no solamente pues, el mensaje de Jesucristo, sino que también habían llevado medicamento, habían llevado recursos para apoyarles y los habían apreciado y no, pues ahora sí no los habían traicionado y no querían que se fueran.
Entonces les pidieron los misioneros, detengan esta guerra o nos vamos. El jefe de la tribu, como no quería que se fueran, convocaron una reunión para acabar la guerra, en la cual ya no habría más traiciones y no se perderían más vidas. Entonces el jefe de la tribu tomó de su esposa a su hijo recién nacido y lo entregó a la tribu enemiga. Y el pacto era mientras el niño viviese, sería como un rehén de vida, como un hijo de paz. Esto vino a cambiar la vida de las tribus, porque finalmente el misionero encontró cómo explicar el amor de Dios en Cristo Jesús. Mis amigos, una sociedad fue transformada. Cambiaron sus hábitos alimenticios, salieron del engaño y conocieron la verdad. Mis amados, Jesucristo vino a ser quien se dio por nosotros. Dios entregó a su Hijo y nos los dio para que nosotros saliéramos de esa vida de traición a Dios, de rebeldía, de pecado. Sí, Dios en su gracia infinita cumplió la promesa y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en esa cruz. Y en esa muerte en la cruz, que era necesaria e inevitable, porque nosotros merecíamos morir, el Padre se revela dando a su Hijo para salvarnos. Es ahí donde dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ojo el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan de Dios es formar una nueva sociedad en su Hijo. La unidad es su Hijo. Ya no más separación, no más divisiones. Cristo Jesús vino a unificar no solo la sociedad, sino nuestra relación con Dios. Dios quiere bendecir y ha bendecido, rescatándonos de la perdición. Su amor incomparable lo ha manifestado en el Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Dice Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy este es nuestro mensaje. Esta es la bendición de Dios recibida. Un pueblo pacificado en Cristo para formar una nueva sociedad bendecida en la elección, adopción y ser un pueblo en Cristo Jesús. Si tú has creído, esta es una esperanza para tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos has bendecido, Señor, en la fe de tu Hijo. Y esa fe nos ha hecho esa nueva sociedad, esa nueva familia en Cristo. Permítenos aprender a ser esa sociedad y familia en medio de una sociedad que se desmorona, Señor. Una nueva sociedad que se desmorona. Nos ponemos en tus manos, Dios, y rogamos que dirijas, Señor, nuestros corazones a ti. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Dios, que nos permite estar este día reunidos. Le damos gracias, alabamos su nombre. ¿Qué te parece si oramos para terminar y luego recibimos la bendición? Padre, te damos gracias por habernos permitido reunirnos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que como iglesia, como pueblo tuyo, seamos esa nueva sociedad que impacta a la sociedad de nuestros días. Gracias, Señor, por tu palabra en Jesucristo. Amén. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y en todo este 2022, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.